Bueno, entonces voy a hablar un poco de lo mismo. Y yo cuando empecé esto con incertidumbres y todo eso, eso fue en el año 2000 más o menos empezamos a hacer esto. Y era justamente porque un balance de carbono en nuestro bosque en Indiana no tenía error, porque claro, no existían, ¿no? Y nosotros cuando queríamos publicar una comparación entre el balance de carbono a través de un método de ecovariancia versus metodología de biometría, mandamos esto a publicar, todo el trabajo, ¿no? Midiendo todos los reservorios de carbono, los flujos y todo lo demás, sumando todo, haciendo todo el trabajo, rebotó el artículo y decía, no, ustedes no tienen ningún número tratando de cuantificar la incertidumbre en los números del balance en tu ecosistema. Y ahí pensamos, puchi, iba a decir otra palabra, pero me controlo un poco, ¿cómo cuernos vamos a hacer esto? ¿No? Y ahí es cuando empecé a ver el tema de cómo cuantificar incertidumbres utilizando para mí la metodología de Monte Carlo, porque para mí era más, recién entrando en el tema, era más entendible, digamos, ¿no? Obviamente lo hice mal la primera vez, pero pudimos, que no ven nada acá, pero teníamos todos estos reservorios y flujos y todo eso, y en que pudimos poner por lo menos unos rangos de confianza en esas estimaciones, ¿no? Que era un esfuerzo bien grande, porque con todo el trabajo que lleva solo hacer el balance, sumir, buscar todos esos componentes, después volver y tratar de cuantificar la incertidumbre fue un poco complicado. Entonces, lo que hice, lo hice en Excel, primera vez también, copy-paste, un poco complicado, hasta que encontré un programa que usé, que se llama @risk, creo que lo usas, y empecé a calcular. Pero, si bien lo hice mal la primera vez y probablemente muchas veces, iba mejorando, ¿no? Y una cosa, por más que odié tener que hacer todo este trabajo, porque claro, el autor principal ahí me dijo a mí que yo lo tenía que hacer, y entonces, pero me di cuenta que sí, esa persona que estaba leyendo el artículo tenía razón. Me hizo volver, mirar los datos, tratar de ver y cuantificar incertidumbres en cada componente, me hizo pensar un poco más en las metodologías, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue un proceso bueno. Entonces, si bien de repente Steve me va a decir que no, es mejor intentar cuantificar incertidumbres que no. Aunque no lo pueden hacer correctamente bien la primera vez. Mejor tener algo que no tener nada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hice yo esta primera vez? Básicamente tenía 10.000, después antes solo tenía 100 también cuando estaba trabajando con Excel, pero después lo convertí en un código de MATLAB. Pero una cosa que me di cuenta es que las distribuciones que se usan mucho en Monte Carlo, si uno no piensa, no son las distribuciones adecuadas. En general se saca de una distribución normal, pero en realidad mucho de eso no tiene sentido, ¿no? Si estamos hablando de biomasa de fustes y cosas así, si bien podemos mirar la variabilidad entre las parcelas, etcétera, y usar eso, pero también es como un poco ilógico a veces tener y pensar en biomasa negativa y cosas así, ¿no? Entonces iba cambiando un poco las distribuciones de donde saqué. Otra cosa que hice acá es que como no tenía mucho tiempo y no quería hacer el trabajo, honestamente, sí, me di cuenta que ciertos componentes de nuestro balance presupuesto, balance de carbono que tenemos en el bosque, fuente de incertidumbre no era variabilidad necesariamente. Por ejemplo, respiración de suelo. Nosotros podemos medirlo, pero después hay que
dividirlo entre respiración autotrófica y heterotrófica, ¿no? Si vamos a usarlo en nuestro balance. Y para mí era más importante esa incertidumbre sobre dónde está eso, 50%, 70%, 20%, dónde divido ese particular componente de nuestro balance. Y entonces, si bien podría haber hecho estudios de variabilidad, de respiración del suelo, en las mediciones que teníamos, etcétera, 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 mucho trabajo, entonces decidí hacerlo de una forma diferente, porque para mí la fuente de incertidumbre más grande no era eso, era el hecho de que no sabíamos dónde dividir eso, ¿no? ¿Es 0.5, ¿no? ¿O es más o menos, ¿no? Entonces yo incorporé eso en este análisis de incertidumbre. Lo mismo con la tasa de recambio de raíces finas. Nosotros usamos un modelo basado en deposición de nitrógeno y availabilidad de nitrógeno que hizo Abram hace mucho. Y era un modelo, pero lo que nos dimos cuenta es que y no tenemos datos muy concretos sobre esa cantidad de deposición de nitrógeno que teníamos en nuestro sitio, pero cambiándolo un poquito, cambiaba muchísimo el número que volcaba el modelo en términos de el número, me perdí, estoy cansado, perdón, ha sido una semana bien larga. Cambiaba bastante en los números, entonces yo en lugar de tratar de cuantificar y estimar incertidumbre de modelos sobre lo cual ni siquiera tenía tanta información, etcétera, para mí la fuente de incertidumbre más grande era ese número de insumo de deposición de nitrógeno. Entonces lo utilicé acá, variando un poco así. Entonces así fue y hice el primer intento de hacer mi Monte Carlo. Obviamente hay cosas acá que están raros y sí, ya me conocen, me encanta poner montones de números acá que no pueden entender, pero fue interesante porque para mí lo que empecé a mirar era cada componente, qué porcentaje de incertidumbre era en ese año, por ejemplo. Entonces tengo una columna, tenemos todos los componentes que estamos midiendo, fustes, hojas, semillas, tasa de recambio de raíces, respiración del suelo, etcétera, ¿no? Y entonces era interesante ver cuáles eran los componentes que contribuyen más a la incertidumbre cada año del número total. Y de ahí eso eran las cosas que nosotros miramos y enfocamos y decimos, bueno, está muy alto, tenemos que buscar un mejor metodología, hacer más estudios o algo así para tratar de achicar ese componente para minimizar el porcentaje de incertidumbre que contribuía al balance anual. Entonces para mí, si bien, y tengo que darle gracias a no sé quién era el juez en ese manuscrito, realmente ha sido útil y es algo que he llevado siempre hacia adelante. Una de las cosas que estaba tratando de preparar esta presentación ayer, buscando diapos extras por si las moscas y si teníamos tiempo o no, claro, sin calcular incertidumbre sobre esos números, no podemos realmente saber si hay tendencias, ¿no? Si yo no hubiera tenido intervalos de confianza acá en los números de balance anual de carbono acá en nuestro ecosistema, yo podría hacer una regresión con estos puntos nomás, ¿no? Pero ¿cómo voy a saber si esa regresión, si realmente es una tendencia o no, ¿no? Si no lo trato de calcular con los errores asociados. No se ven mucho acá, pero acá atrás también están los errores asociados a mediciones utilizando torres de flujo. Siempre son más chiquitos, siempre se quejaban de nosotros en biometría, que por qué nuestros errores eran tan grandes, etcétera, que no puede ser. Pero en realidad ellos no lo pueden calcular muy bien incertidumbres en todos los componentes. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que más sofisticado, más reciente y no hecho por mí. Esto es el trabajo principalmente en la parte de
propagación de errores de medición de carbono de un colega nuestro, Christopher Johnson, del Servicio Forestal de allá. Y yo estuve trabajando con él unos años, pero esto es lo que él me mandó, porque él iba a venir acá a presentar, pero no pudo, ¿no? Entonces, allá en Maryland, con la NASA, estaban tratando de crear un sistema de monitoreo de carbono basado en LiDAR. Entonces, lo que querían saber si es que es algo factible hacer o no. Entonces, lo que querían desde en principio es propagar los errores de todas las mediciones y estimaciones de carbono, etcétera, no solo a nivel de parcela, pero también tratar de pasar eso a los mapas de LiDAR que estaban haciendo, ¿no? Entonces, a nivel de la parcela ahí, estimaron biomasa con propagación de error completo. En medición, también los errores en los modelos alométricos, utilizando una cosa de pseudodata. Voy a explicar un poco más sobre eso. Eso es algo, es mi única contribución a este manuscrito, de hecho. Y después se utilizó una técnica de Monte Carlo para hacerlo. Por ahora, solo tratar de propagar errores en los reservorios. Bueno, ¿qué es esto de pseudodata? Básicamente, con muchas ecuaciones alométricas no tenemos información porque fueron creados hace muchos años. Solo tenemos n, r cuadrado, como en general mucho. A veces tenemos más información de error cuadrado medio, los errores en los parámetros. Entonces ahí se puede hacer estimaciones de errores más completos y más rigurosos. Pero en muchas de las ecuaciones no existía eso. Entonces yo estaba justamente jugando con la idea de agregar esa información en las ecuaciones Jenkins. Entonces yo estaba tratando de inventar un sistema de hacerlo. Entonces lo que se puede hacer, si una ecuación tiene un r cuadrado de 0.87, de esta forma, ¿no? Se puede tratar de generar una población pseudo, ¿no? Donde podría haber existido, donde podrían haber sacado esos árboles para crear su ecuación alométrica, ¿no? Y si es una ecuación que tiene 0.99 r cuadrado, de repente venía de una población así. No es la población, es la población de la muestra, ¿no? Los árboles en sí, quién sabe qué distribución tienen, pero cuando ellos crearan su ecuación alométrica, podría haber salido de una cosa así. Entonces se puede hacer todo esto haciendo simulaciones, Monte Carlo, dando vueltas, tratando de sacar el n muchas veces y cuantificar el error. Y eso es algo que también utilizando con nuestros colegas y amigos de Canadá que nos prestaron esa información tan útil, su base de datos de árboles de diámetro de biomasa, podemos sacar esto. Y crear esto. Y más o menos, esta técnica puede estimar, ¿no?, los errores asociados a las ecuaciones alométricas si no se sabe, si no tienen la información completa como para hacerlo. Funciona más o menos bien. En fin, entonces él usó esto para todas las ecuaciones alométricas que tenían en los condados de Maryland y propagó eso, ¿no? Entonces ellos tenían unas parcelas, utilizaron parcelas del inventario forestal de Estados Unidos y también agregaron algunos más porque no tenían suficientes allá en la zona. Este es un mapa de biomasa que crearon utilizando el famoso Random Forest en LiDAR. Lo hicieron en varias maneras, pero eso es para que veas que básicamente en cada de estas parcelas tienen una estimación de biomasa de todos los componentes, ¿no?, de los 5 reservorios del IPCC y con propagación de error completa, ¿no? Y utilizaron eso para llevar a eso. Entonces yo estaba intercambiando correos con Chris y llegué, Chris, pero vos me prometiste que me ibas a mandar algo, ¿no? Y él me dijo, bueno, sí, la verdad, ya te explico cómo lo hice, estos son algunos puntos importantes. Él me dijo, entonces, me contesta, me dice, bueno, lo hice así. Básicamente el manuscrito que ha estado presentando, pero ustedes de hecho se olvidó mencionar, muchos de los dibujos y todo eso que vieron en su presentación salieron de ¿no? Y otro manuscrito que había escrito Ruth en 2010 creo que fue,
Él tenía pegado en su escritorio por años tratando con las ecuaciones de cómo se hace. Entonces básicamente siguió los consejos de Ruth y sus coautores en esto, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados? Ven acá que utilizaron estimar biomasa con varias metodologías y tienen los niveles de confianza, ¿no? Intervalo de confianza en cada medición, y eso es completo. Este es un borrador, por eso se ven acá que LiDAR y Random Forest y LiDAR Bayesiano, sus estimaciones no tienen aún la incertidumbre calculado, pero eso es algo que están haciendo. Interesante, yo lo que quiero ver es esto de que hace Andy Finley, es algo que no hemos hablado, de cómo utilizar metodologías bayesianas para estimar incertidumbres, que tiene como que una manera bien interesante de hacerlo. ¿Cómo se ve cuando se compara el mapa de biomasa más versus las parcelas? Y acá está con los errores asociados a cada mención, así. Sí, interesante, ¿no? Pero los resultados no son importantes para este grupo, es el proceso, ¿no? Es que tratar y cuantificar incertidumbre en todo, ¿no? Entonces, él sí, además de decirle este manuscrito acá, yo lo hice así, sí me mandó algunos puntos que él pensaba que eran muy claves de mencionar, y curiosamente ya fueron mencionados, pero voy a retirar. Cuando uno está calculando biomasa, utilizando Monte Carlo por una parcela, es importante utilizar el error estándar del modelo, ¿no? Eso es lo que decía Ruth, que no hay que usar en la predicción, no hay que usar el modelo, ¿no? Y cada iteración es importante simular que la dirección y la cantidad del error, ¿no? Y Chris estaba como que tratando de hacer eso y que decir que no es realista en realidad pensar que una ecuación volumétrica que siempre va a subestimar o siempre va a sobreestimar, ¿no? Entonces hay que tratar de incluir ese un poco en el proceso. Y pero una cosa que hay que hacer, y también Ruth lo había hecho, es que hay que hacer todas estas estimaciones simultáneamente, no hay que hacerlo iterativamente, ¿no? Y eso es algo que Ruth ya mencionó. Y colorín colorado, cuento acá. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.